Ok, estamos listos. Entonces, ya para esta semana 3, ¿verdad? Pues estamos cada día más cerquita de lograr concretar todo este proceso formativo. Em, Recordarles que pues la intención de este módulo 5, ¿verdad? Es conocer varias herramientas básicas de calidad y pues dadas las particularidades de la semana pasada, ¿verdad? Por las fechas que se celebraron, de pronto por ahí puede hacer que tengamos un poquillo en olvido, por decirlo de alguna manera, pues los temas que vimos la última clase. Recordemos que lo que vimos fue el diagrama de causa y efecto y también aprendimos sobre el diagrama de Pareto, también conocido como 80-20. Para el día de hoy, el tema tiene muchas similitudes con este último, el diagrama de Pareto, en cuanto a la confección, porque precisamente es gráficos. Entonces, muchos de los pasos que vimos en Pareto se repiten acá. Específicamente para hoy vamos a ver dos tipos de gráficos de control, que es el XR y el P. Y esto que vemos en pantalla, pues son esa lista, ¿verdad?, de las herramientas de calidad que vamos a ir conociendo en este módulo. Vamos a empezar por conocer o por hablar un poquito acerca de qué son los gráficos de control. Bueno, estos son una herramienta, ¿verdad?, que se utiliza para analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever, o sea, adelantarnos o de pronto pronosticar posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan pues en la mayoría de los procesos industriales. Y pues es importantísimo que antes de ir conociendo cómo es que se elabora uno de estos gráficos, primero tengamos presentes algunos términos o algunos elementos que son necesarios. Y aquí en la diapositiva número 6 tenemos varios de esos elementos que se llaman límites de control y los límites de especificación. Obviamente por un tema digamos, de hacerlo un poquillo más práctico, aquí se utilizan las iniciales. Si vemos ahí en pantalla, en los límites de control, tenemos siempre tres límites. El límite superior de control, el límite central de control y el límite inferior de control. También para los límites de especificación tenemos tres límites, solo cambia pues la última palabrita, ¿verdad? Límite superior de especificación, límite central de especificación y límite inferior de especificación. Es importante aclarar aquí que los primeros son límites que se van a suministrar en el proceso, ¿verdad? O sea, ya ahí en la fabricación, pues el departamento de calidad va a establecer estos límites. Mientras que los de especificación son un acuerdo de lo que el cliente está dispuesto a permitir, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Cuando un cliente viene y hace la negociación para que X empresa le fabrique X producto, pues el cliente va a establecer, mire, yo voy a permitir o voy a aceptar como máximo tantos errores, o voy a ser flexible o voy a ser muy estricto y no voy a permitir nada. Entonces, ese tipo de criterios son los límites de especificación que los utiliza obviamente el departamento de calidad para hacer sus propios manejos, ¿verdad?, de control ya en los procesos como tales. En los gráficos de control no solo existen dos, existen varios. Como vemos ahí en pantalla, voy a ampliarlo un poquitito. De hecho, se clasifican en dos grandes grupos. Si vemos en la parte superior, hay límites de control que se pueden elaborar con datos continuos y también otros que se pueden elaborar con atributos. Nosotros hoy vamos a conocer uno y uno.
pero repito, no son solamente dos. Obviamente aquí nos interesa pues abarcar o que podamos conocer los más comunes. En el caso de utilizar datos continuos, vamos a conocer nosotros el manejo de los gráficos XR. Más adelantito, cuando ya terminemos de ver este tema, vamos a conocer cuando se utilizan datos de tipo atributo y nos enfocaremos en los gráficos P. Bien, cuando hablamos de gráficos con variables continuas, ¿verdad? Es precisamente porque nos interesa medir la característica de calidad de algo. ¿Verdad? En estos casos es importantísimo que haya una correcta descripción de esa característica de calidad que nos interesa analizar. Los gráficos de control con variables continuas son mucho más sensibles que los que utilizan atributos. Por eso, ¿verdad? Los gráficos con variables continuas son capaces de avisarnos, de anticiparnos, de pronosticar posibles problemas de calidad antes de que estos se manifiesten. Y específicamente, como les decía hace unos instantes, los gráficos XR, esas letras o variables, ¿verdad? Significan promedio y rango. Estos se utilizan entonces para observar el nivel y la variación del proceso cuando se utilizan muestras con tamaño de 8 o menos valores. Obviamente este tipo de gráficos, ¿verdad? Como ya se mencionaba, nos va a dar información de seguimiento para poder detectar la presencia de causas especiales que pueden manifestarse en problemas a la hora de que se ejecuten las producciones. Esto que tenemos son los pasos a seguir para poder elaborar los gráficos de control con variables continuas. Lo primero, por supuesto, es tener datos, ¿verdad? Hay que recolectar datos, esto no se inventa. Luego hay que hacer varios cálculos, ¿verdad? Pues ahí como vemos en el punto 2 hay que calcular el promedio de la muestra, calcular los rangos, en el paso 3 calcular el promedio de promedios y el promedio de rangos, en el paso 4 establecer los límites de promedios y rangos y finalmente elaborar el gráfico. Obviamente esto se va a entender mejor con un ejemplo que vamos a ver por supuesto a continuación. Entonces, en el primer paso va a ser la recolección de datos. Vamos a suponer que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos que se fabricaron y a cada una de estas muestras se le van a aplicar 4 observaciones. Recordemos que donde veíamos aquel esquemita hace unas diapositivas atrás se mencionaba que el de gráficos continuos trabajaba con un máximo de 8 valores o bien de 8 observaciones. Este ejemplo que vamos a ver solo tiene 4, ¿verdad? O sea, está dentro de lo permitido. Y en este ejemplo lo que vamos a buscar es verificar si esos dispositivos médicos están cumpliendo o no con la medida en milímetros requerida. Y estos son los resultados, lo que vemos ahí en la tabla, ¿verdad? Tenemos entonces 10 muestras y a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones. Y esos números que ustedes observan son la medición en milímetros que tuvo cada muestra en las diferentes observaciones. Ahora bien, con esos datos vamos a calcular promedios y rangos. Olvidé mencionarles o hacerles la recomendación para los compañeros que están en el en vivo que ojalá puedan tener una calculadora a mano, un papelito por ahí, para que puedan ir corroborando o verificando los cálculos que voy a ir explicando. Bien, acá tenemos los mismos valores que hace un momento les mostraba y voy a explicarles cuál es el cálculo o los cálculos que se van a hacer en este paso 2. En el paso 2 entonces decía que hay que calcular el promedio
¿Y cómo se calcula el promedio? Bueno, esto se va a hacer línea por línea, o sea, muestra por muestra. Y es bastante sencillo. En este caso, como tenemos 4 observaciones, vamos a sumar las 4 y vamos a dividirlo entre 4 porque son 4 valores sumados. Eso es el promedio. Aquí abajito yo les estoy colocando, ¿verdad? La información de cómo se logró este valor de 225,25. Así que eso es lo que llamamos sacar el promedio de las observaciones. Entonces, para la muestra número 1, el promedio de las medidas que se detectaron fue de 225,25 milímetros. También necesitamos calcular el rango. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, aquí como se los estoy colocando, simplemente vamos a observar en la misma línea, ¿verdad? En este caso, cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. No importa que hayan valores que se repitan. En este caso, el valor más grande de esa primera observación, o bueno, muestra más bien, es 227 y la más pequeña es 223. Así que simplemente hacemos una resta como se observa acá. 227 menos 223 nos da 4. De manera que estos dos cálculos hay que hacerlos para para todas las demás muestras que estamos manejando en este ejemplo. Entonces, para ver si queda esto clarito, ¿alguien me puede explicar de los que están acá conectados, por favor, qué sería o cuáles valores tendría yo que utilizar para calcular el promedio de la muestra número 2? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me ayuda, chiquillos? Aprovechando el en vivo. Recordemos que esa es la intención del en vivo, que haya participación. Y mientras se decide a ver quién me va a ayudar, si no los voy llamando por ahí, voy a cambiar la forma de proyectar porque voy a presentarles también la calculadora. Así de pronto lo hacemos un poquito más dinámico el proceso. Déjenme que se actualice la pantalla. Profe, yo me acabo de conectar, entonces no sé en realidad cómo hacer eso. Ok. Tal vez los compañeros que sí estaban desde el inicio para que me puedan aportar esta participación. No sé si Luis Felipe, April o Deimer. Y tal vez me confirman, estamos viendo en pantalla tanto la presentación como la calculadora. Si me confirman con audio, porfa. Sí, están los dos. Ok, excelente. ¿Quién me ayuda entonces a decirme qué tendría que hacer yo para calcular el promedio de la muestra número 2? Creo que es sumar todo y después dividirlo entre 4. Ajá, dícteme los números, corazón, para ir haciendo acá. 219 en la primera celda, ¿Sí? 217 en la segunda, Ujú, 227 en la tercera sí, y 224 en la cuarta. correcto. Ahí sumamos esos 4 valores y nos da 887 y como usted lo indicaba correctamente, se divide luego entre 4 porque son 4 valores los que sumamos. Si yo tuviera 2 valores, pues solamente sumo 2 y divido entre 2. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Nos está dando 221,75. Y voy a avanzar acá en la presentación porque ahí están los resultados completos y vemos que efectivamente, ¿verdad? Para la muestra número 2 nos da el resultado correcto, 221,75. Ahora bien, Profe, y el rango entonces era el ajá, menor con el correcto, mayor, 217 menos 227 y ahí saco 10.
Correcto, pero primero voy a poner el valor mayor de primero, que en este caso sería, como usted lo dice, 227, menos el valor más pequeño, que sería 217, ¿verdad? Sí. Ahí está, el 10, igual que como se observa ahí en la tabla. Ok, Pues, gracias. con gusto. Ese sería el procedimiento a hacer con todos los datos de la tabla. Ahora, en el paso 3, ¿verdad? Me estoy adelantando otra vez, dice, ahora hay que sacar el promedio de los promedios y el promedio de los rangos. Entonces, vean qué bonito, qué interesante. Esto, bueno, a mí me gusta mucho, me parece muy, muy entretenido, no sé. ¿Cómo saco yo el promedio de promedios? Bueno, es muy sencillo, simplemente si ustedes observan aquí en la pantalla, en la parte final de la columna que dice promedio, dice promedios, o sea, lo que me toca es sumar todos esos promedios, que son 10, ¿verdad? Y voy a hacerlo, aunque aquí en la parte de abajo está el cálculo, pero quiero hacerlo aquí en el en vivo. Voy a tomar 225,25 más 221,75 más 222,75 más 223,5 más 223,75 y ahí voy a ir sumando, ¿verdad? Todos los valores que tengo en esa columna. Y el total me da 2.243,5. En este caso yo tengo 10 datos que acabo de sumar, así que eso yo lo divido entre 10 y obtengo el valor que está ahí dentro del círculo rojo, 224,35. Ese es el primer cálculo, ¿verdad? Para el paso 3, que se llama promedio de promedio. Ahora también tengo que sacar el promedio de los rangos y es exactamente igual al proceso que acabo de realizar. Voy a sumar todos los rangos que tengo ahí, ¿verdad? Y en este caso me da 79 y como son 10, lo divido entre 10. Y ahí tenemos, como también se observa en la tabla, un promedio de rangos de 7,9. ¿Se entiende, muchachos y muchachas? Para ver si me confirman este proceso antes de continuar. Igualmente, como ustedes ven ahí en la parte inferior de la pantalla, está el cálculo, ¿verdad? Para que de pronto por ahí, si quieren hacer algún repasito o lo que sea, nuevamente tienen la información a mano. Déjenme cambiar la proyección. Denme un segundito. Adelante, Deiner. Profe, ahí en la columna de la izquierda, Ya se la voy a... son 10 son 10 muestras, pero pueden ser más muestras. Es que yo llegué tarde. Ah, sí, sí. Correcto. Yo puedo tener de 100 muestras si quiero, ¿verdad? Okay. El asunto es que para este tipo de gráfico tiene una, llamémoslo así, un requerimiento y es que no puedo hacerle más de 8 observaciones a cada muestra. No me puedo pasar de 8. Okay. Ahí solo hay 4. Correcto. Pero no me puedo, o sea, puedo hacer profe, 8, pero no más. okay, Puedo hacer entonces, menos, digamos, pero no más. igual se aplica lo que es el promedio, igual se aplica el rango, el menor y el mayor, aunque sean 8. Exactamente. Ah, sí, sí, sí. Okay. O sea, usted tendría que, si hubieran aquí 8 observaciones, tendría que buscar dentro de esos 8 valores cuál es el valor más grande y cuál es el más pequeño. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. Ok, vamos con el paso número 4, que sería calcular los límites de los promedios. Olvidé mencionarles. ¿Recuerdan cómo se llama este gráfico que estamos viendo? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaba este gráfico? Eran 2 letritas. Creo que X y Y, algo así, ¿no? Era X y R. ¿Verdad? X es promedios y R es rangos. Precisamente son los dos valores que estamos calculando, ¿verdad? Ahora, como son dos variables, resulta y sucede que estos son dos gráficos en uno. Entonces,
Este paso número 4 es para calcular los promedios, pero después tenemos que calcular para calcular los límites de los promedios y después hay que calcular el límite de los rangos porque son dos gráficos en uno. Ojo con eso. Bien, estas son fórmulas ya preestablecidas, ¿verdad? Son cálculos matemáticos. A nosotros, digamos, verdaderamente no nos interesa saber cómo fue que salieron estos valores que vemos en pantalla, ¿verdad? Simplemente es entender que son variables o constantes que se utilizan para este tipo de gráficos. De hecho, si ustedes se meten a Google, ¿verdad? Y por ahí ponen tabla de constantes para gráficos de control, va a aparecerles esa tablita que está a la derecha. Y las fórmulas que tenemos acá, pues también son parte de esta herramienta. Esto no es que haya que memorizarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Y eso está ahí a la mano. Obviamente para una persona que tenga muchos años utilizando esto, trabajándolo, probablemente ya se lo sabe de memoria, pero no es necesario. Ahora, aquí es importante que prestemos atención. Como este ejemplo que estamos desarrollando tiene 4 observaciones, nosotros vamos a enfocarnos precisamente en los datos que están aquí señalados, ¿verdad? Porque vean que aquí dice observaciones. Entonces yo voy a utilizar solamente los valores que están relacionados con el número 4 porque el ejemplo que estamos desarrollando solo tiene 4 observaciones. Ojo con eso. Y otra cosita importante, como se los explicaba al inicio de la clase, es que se utilizan estas variables, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que significaba LSC, LCC y LIC? ¿Qué significaban, chiquillos? Los que estaban al inicio. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaban estos? Bien, ¿no se acuerdan? Acabo de decirlo, hace poquito. Bueno, ¿qué pasó? En mi caso, profe, yo cuando llegué ya estaba con lo que era la tablita. Ah, bueno, ni modo. Ok, LSC es el límite superior de control. El otro es límite central de control y límite inferior de control. Eso está en las primeras diapositivas de la presentación. La letra X, ¿verdad? Va a hacer referencia a promedios. Generalmente es esa X con la rayita encima. Pero si ustedes ven, aquí está también, ¿verdad? Esta X. Si aquí yo tuviera, en vez de una X, una serían los límites de especificación, que también eso lo expliqué al inicio, que son los que determina el cliente. Bueno, entonces, estas fórmulas y los datos que están aquí para 4, vamos a utilizarlas a continuación. Recordemos que este paso es establecer los límites y específicamente de los promedios. Entonces, yo aquí para no estarme devolviendo y hacer mucho movimiento en la diapositiva, volví a escribir las fórmulas aquí en la parte superior. Así que en esta parte ya yo sustituí los valores con las fórmulas y este es el resultado de la fórmula aplicada. Entonces, cuando encontramos esta X con 2 rayitas encima, significa promedio de promedios, que fue lo que calculamos en el paso anterior. Y si ustedes recuerdan, pues precisamente nos había dado 224,35. Si no se acuerdan de este dato, me devuelvo un momentito. Véanlo acá donde está, en la parte de abajo, ¿verdad? Este es el promedio, está aquí abajo, promedio de promedios. Entonces, sería 224,35 y en la fórmula dice más A sub 2. Y eso yo lo voy a sacar de la tablita. O sea, yo me busco una tablita donde está la A sub 2, que está aquí, y veo que
Para 4 observaciones, el valor que se utiliza es 0,729. Entonces simplemente voy sustituyendo. Y luego dice que se multiplica por R y tiene una rayita encima. Eso significa promedio del rango, que también fue lo que calculamos en el paso anterior. Aquí me estoy devolviendo para que lo vean. 7,9 era el promedio del rango. ¿Ok? Entonces ya una vez que sustituí los valores y aplico la fórmula, me está dando 230,11 para el límite superior de control. El límite central de control no es ninguna fórmula, nada más me dice que el valor sería el promedio de promedios, que era 224,35. Y para el límite inferior de control, si ustedes le ponen cuidado, es la misma fórmula del superior, lo único que cambia es el símbolo. O sea, en el superior aquí sumo y en el inferior lo que hago es restar, pero son los mismos valores. Entonces, ojo con ese dato. Para este caso nos da 218,59. Ahora sí, ya esos son los límites que voy a poder trazar para el plano del gráfico, que es precisamente lo que tenemos aquí abajo. Entonces, aquí abajo estamos trazando el eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, en el eje X estamos colocando, vean que aquí aparecen los números del 1 al 10. ¿Qué será eso, chiquillos? En relación con el ejemplo que estamos desarrollando. ¿Por qué hay números del 1 al 10? Porque en la primera tabla habían 10 valores, ¿no? Sí, eran 10 muestras. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, estas son las 10 muestras. Y los valores que tenemos en el otro eje, ¿verdad? En el vertical, son los valores que se recolectaron en total en toda la tabla, ¿verdad? O sea, ahí sería pues identificar cuál fue el valor más pequeñito de toda la tabla y cuál fue el más grande de toda la tabla. Yo esto lo había explicado en la clase anterior, ¿verdad? Cuando habíamos hecho el gráfico de Pareto. Les explicaba que generalmente aquí lo que se recomienda es colocar los valores siempre desde el 0 hasta el valor más grande. Pero obviamente, imagínense que si yo esto lo hiciera en papel, que obviamente en las empresas no se hace en papel, se utiliza Excel, ¿verdad? O cualquier otra aplicación. Pero si yo lo hiciera en papel, sería muy complicado querer dibujar una escala de 1 en 1 hasta el 250 o hasta el 300. Entonces lo que se recomienda, por ejemplo, es establecer una escala, por ejemplo, de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, de 100 en 100, dependiendo de cuán grande sean los valores utilizados. Yo aquí, ¿verdad? Por un asunto práctico, vean que solamente puse los valores del 212 hasta el 232, pero lo que se supone, ¿verdad? Es que aquí, en el puro inicio del eje, se parte de que es el valor 0, ¿verdad? Y de 0 en adelante. Pero, repito, podemos haberlo hecho de 100 en 100 o de 50 en 50, eso ustedes lo definen. Ahora, si utilizáramos Excel, Excel generalmente esto lo va a hacer en automático, él va a establecer la escala, aunque igualmente podríamos cambiarla. Pero bueno, aquí lo primero entonces es, repito, establecer los dos ejes, tanto el eje como X y y luego con los valores de los límites que acabamos de averiguar, trazar las líneas que nos lo representan. Por ejemplo, en el límite superior que tiene 230,11, más o menos está aquí, ¿verdad? Que es esta línea continua en color rojo. Está a la altura de 230,11. La central está a 224,35, entonces más o menos aquí la central casi siempre se coloca en forma punteada y el inferior 218 pues lo tenemos a la altura de 218,59. Entonces ahí tenemos los límites del promedio.
Vean que yo se los expliqué hace unos instantes. Del promedio, nada más. Todavía nos falta hacer el del rango. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya colocamos los límites. Ahora vamos a empezar a representar cada uno de los valores de muestra. Por ejemplo, la muestra 1 tiene un promedio de 225,25. La muestra 2 tiene un promedio de 221,75 y así sucesivamente. Yo coloqué esto acá para que no me pierdan el hilo de lo que vemos a continuación. Entonces, ya aquí en el mismo gráfico donde habíamos colocado los límites, ahora vamos a empezar a hacer la correlación que tiene la muestra 1 con su promedio. Este puntito que está aquí está a la altura de 225,25 más o menos, que era lo que nos estaba dando la tabla. La muestra 2 está a una altura aproximada, ¿verdad? Si no me equivoco era 200, ¿qué era? Me voy a devolver porque 221,75. La muestra 3, por ejemplo, está a una altura de 222,75. Entonces ahí ustedes pueden ver el puntillo, ¿verdad? Relacionado con la muestra 3 está a esa altura. Y así se hace con cada una de ellas, ¿verdad? Entonces relaciono el número de la muestra con el promedio de medida que dio. Cuando ya tengo todos esos puntillos, lo que me queda es unirlos con una línea, como se observa ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces ya aquí yo tengo un gráfico lineal y me voy a detener un momentito acá. ¿Para qué son los límites, chiquillos, en la vida? ¿Quién me puede ayudar con esa metáfora? ¿Para qué sirven los límites en la vida? Ya, yo diría, profe, que es para decir hasta aquí y hasta aquí. Ajá. Me pueden ayudar a saber hasta dónde puedo llegar sin que haya ningún problema. Si yo me paso de un límite, va a haber una sanción, va a haber una situación que no es deseada, van a haber consecuencias, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, precisamente bajo esa misma idea o lógica, ¿verdad? Es que se establecen los límites en este gráfico. Y son límites de control. Entonces, si ustedes observan la línea o el gráfico lineal que está en color como celeste, ¿verdad? Él se mantiene dentro de los límites, ¿verdad? No se está saliendo ningún puntillo, o sea, ninguna de las muestras está por fuera de los límites. Obviamente lo que se espera a nivel de calidad es que estén lo más cerca del centro, ¿verdad? Entre más cerquita estén del límite central, están más en control, ¿verdad? Entre más cerquita estén de acá, están más en control, o sea, están muy bien alineados, muy bien ajustados a lo que se espera. Entre más cerquita estén del límite superior o del límite inferior, no es que sean un problema, pero sí habría que hacer, ¿verdad? De pronto algún ajuste. Lo que sí sería un problema es que se salgan, ¿verdad? Que por ejemplo aquí a mí me hubiera dado, no sé, alguno de los valores por fuera del superior o del inferior, porque ahí sí se están saliendo del control. Y habría que tomar decisiones inmediatas para hacer correcciones. Esto implicaría tal vez un reproceso o tal vez una pérdida, ¿verdad? Porque imagínense, el ejemplo nos estaba hablando de que era un dispositivo médico que tenía que cumplir con cierta medida. Y si el dispositivo que se está utilizando en la muestra se está saliendo de esa medida aceptada, pues es un elemento, ¿verdad? O un producto que probablemente no se va a poder comercializar porque no cumple con los requerimientos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue?
Hay que hacer el mismo proceso que acabo de explicar con los promedios, pero ahora con rangos. Entonces, véanlo acá. Usamos la misma tabla. Siempre vamos a usar en este ejemplo, como eran 4 observaciones, solamente los valores relacionados con 4, pero van a cambiar las fórmulas. Estas son otras fórmulas. Vean que aquí dice rangos. El otro cuadrito de fórmulas decía ahí promedios, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, la misma lógica que hay que seguir. Y aquí exactamente la misma historia que ya expliqué. Entonces, tenemos aquí las fórmulas de los rangos y, por ejemplo, aquí nos dice que sería el promedio de rangos por D sub 4, ¿verdad? El promedio de rangos estaba al puro inicio de la tabla, que era 7,9, y dice que se multiplica por D sub 4. D sub 4 está en esta tabla, ahí ustedes lo pueden apreciar. D sub 4 para 4 observaciones es 2,282. Tal cual se observa ahí. Tenemos el límite central, que sería solamente el promedio del rango. Y para el límite inferior, en este caso, sería el promedio del rango por D sub 3. Y D sub 3 aquí es 0, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la tablita. Entonces, acá ya tenemos los valores para poder trazar los límites del rango. En este caso es 18,03, 7,9 y 0. Aquí entonces están trazadas, ¿verdad?, las líneas que nos representan esos límites. En este ejemplo particular, el límite inferior es 0, o sea, es igual a el eje. Por eso aquí yo no lo dibujé, porque se sobreentiende que es el eje como tal. Bien, y luego la misma historia, que es empezar a relacionar cada muestra con el rango que habíamos calculado al inicio. En este caso, la muestra 1 tiene un rango de 4, la 2 tiene un rango de 10 y así sucesivamente. Se hace lo mismo. Entonces, la muestra 1 tiene un rango de 4, aquí está el puntillo, ¿verdad?, que nos lo representa. La muestra 2 tiene un rango de 10, la muestra 3, tiene un rango de 12 y ahí sucesivamente. Cuando ya tenemos todos los valores relacionados, vamos a unirlos. Y aquí, para que no se me vayan a asustar, después me dicen, profe, ¿y de dónde salió ese gráfico de barras? Bueno, cuando yo les mostraba hace unas diapositivas atrás el gráfico de promedios, estaba en forma lineal. Yo aquí lo que hice fue transformarlo a barras, pero es la misma historia, ¿verdad? Entonces yo puedo usar, para que ustedes me pudieran diferenciar un gráfico del otro, puse en naranja las barritas, me representan los valores de los promedios, y aquí ahora el lineal que está en color morado me representa los valores del rango. Aquí también es importante aclarar, yo les dije que, más bien recalcar, que son dos gráficos en uno, porque son gráficos de promedio y de rangos. Entonces, tenemos las mismas escalas que hemos venido trabajando, eso no ha cambiado, ¿verdad? Solamente que estamos agregando a la derecha una escala secundaria y en este caso estamos colocando los valores del rango, ¿verdad? Entonces tenemos por acá las líneas que están en color azul, si ustedes observan, aquí están en azul, me representan los límites del rango. Y las líneas que están en verde me representan los límites del promedio. O sea, prácticamente que si yo estoy haciendo o estuviera haciendo esto a mano, ¿verdad?, en una hojita de papel con una regla, calculadora, etcétera, pues yo tendría que hacer dos gráficos y prácticamente uno está encima del otro o sobrepuesto, ¿verdad? Igual que hace un rato lo indicaba, obviamente a nivel de Excel, pues esto se hace bastante más sencillo. De hecho, les adelanto, yo en la plataforma, al igual que en la semana pasada, les estoy dejando
un video de apoyo para que ustedes, finalizada la clase, por favor vean este video. Aquí se está explicando todo lo que yo acabo de explicar, pero usando Excel, para que aquellos que pues, quieren practicar un poquito, ¿verdad? Aquellos que tal vez no están familiarizados con el uso de Excel, pues puedan interactuar un poquito con esa aplicación. Aquellos que sí saben usar Excel, pues puedan refrescar o puedan de pronto aprovechar estos temas, ¿verdad? E involucrarlos con Excel como tal. Esto entonces es un gráfico de control utilizando variables continuas y el gráfico específicamente se llama gráfico de promedios y rangos. Recordemos que, como lo indicamos al principio, lo que nos va a permitir es prever o anticiparnos a alguna situación que podría representar un problema en la producción. ¿Por qué? Porque si las medidas, en este caso eran medidas, se están saliendo de los límites superiores o inferiores, ahí hay que actuar inmediatamente. Podría ser un problema de calibración de máquinas, un problema tal vez de algunos operadores que no están llevando a cabo correctamente algunas instrucciones, podría ser algún error tal vez inclusive hasta en el procedimiento, que hayan fallas tal vez en la parte de capacitación, etcétera. O sea, ahí habría que empezar a indagar qué es lo que estaría generando el error si es que se está dando. Y muy importante, ¿verdad? Es que mientras los valores se encuentren dentro de los límites, ¿verdad? Está en control. Cuando se salen de los límites, está fuera de control y ahí es donde hay que actuar para hacer los ajustes o correcciones. Y obviamente se espera que pues todas las muestras o todas las observaciones que se tomen de las muestras ojalá estuvieran lo más cercanas al límite central, porque eso nos permite tener, digamos que la certeza de que están muy bien ajustados todos los procesos, todos los procedimientos, todos los requerimientos se están siguiendo al pie de la letra. Entre más nos alejemos del centro, pues estamos alejándonos, ¿verdad? Un poquito de lo que se espera a nivel de calidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? Okay. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con los límites, con los gráficos de control? En mi caso, todavía no veo, profe, la primera vez. Ok, perfecto. Bueno, y vamos a pasar ahora al segundo tipo de gráfico que vamos a desarrollar. Este es el esquemita, ¿verdad?, que presentamos al inicio de la clase. Yo les explicaba que hoy íbamos a aprender a confeccionar un gráfico de control con valores continuos, que es el que acabamos de conocer, y ahora vamos a conocer uno con datos tipo atributo, específicamente el gráfico P. Los gráficos de control por atributos, ¿verdad?, se realizan si el producto que se está inspeccionando se tiene que clasificar como no conforme o como conforme, o bien como defectuoso o no defectuoso. O sea, cuando la empresa establece que estos son los indicadores a utilizar, entonces lo que se va a trabajar es un gráfico por atributos. Tienen la ventaja, ¿verdad?, de que sintetizan, o sea, resumen de una forma muy rápida toda la información que esté relacionada con diferentes aspectos de calidad de un producto, y esto pues va a permitir clasificarlos como aceptable o inaceptable. Los gráficos de control P, esa P hace referencia a los defectos. También se le conocen como gráficos de proporción de defectos. Son útiles, ¿verdad?, en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso
del mismo. Y aquí van a ver que pues los pasos a seguir para implementar o poder generar el gráfico pues son los que vemos en pantalla. Obviamente es más fácil entenderlo con un ejemplo práctico que yo lo voy a explicar a continuación. Aquí también se utilizan fórmulas, son totalmente diferentes a las que hemos visto, ¿verdad? O sea, cada gráfico va a tener su grupo de fórmulas, por decirlo de alguna manera. Y aquí vemos que también se utilizan las siglas de los límites, ¿verdad? Límite superior de control, pero vemos que se coloca una sub P para hacer la diferencia, ¿verdad? Entre promedio, rango, que fue lo que vimos en el caso anterior. Ok, primer paso igualmente es recolectar datos. Aquí vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos pues una recolección de 20 muestras y cada muestra tenía 50 artículos o productos. En este caso, no lo aclaré, ¿verdad? A diferencia del gráfico de promedios y rangos que como máximo permitía 8 observaciones, aquí no hay una limitación, ¿verdad? En el caso de los gráficos de defectos, que es lo que estamos viendo. Entonces aquí tenemos 50 valores que se van a observar. Y también tenemos una columna, como ustedes pueden apreciarlo, que dice el número de rechazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la muestra 1, que tenía 50 artículos, ¿verdad? Pónganle en el nombre que ustedes quieran al artículo o al dispositivo, resulta que se observaron que habían 11 que no estaban conformes. En el caso de la muestra 2, también habían 50 y de esos 50 habían 18 que no estaban conformes a lo que se requiere, ¿verdad? Y así sucesivamente con estas 20 muestras. Paso 2, vamos a calcular el porcentaje de los defectos. Aquí estamos agregando una columna nueva que se llama valor P. ¿Y cómo es que logramos tener estos valores que están en color rojo? Bueno, muy fácil. Vamos a tomar los rechazos, por ejemplo, bueno, voy a compartir la calculadora, como hice hace un momentito. Denme un momentito para proyectarlo, chiquillos. Un segundito. Ya casi se actualiza, un momentito. Ahí estamos. ¿Me confirman otra vez, por favor, por el audio que están viendo en pantalla presentación y calculadora? Sí, profe. Ok, gracias. Correcto, sí se ve. Excelente, gracias. Entonces, veamos acá, para que esto quede mejor, más clarito. Ahí en el caso de la muestra número 1, ¿cómo es que calculo el porcentaje de los defectos? Bueno, voy a tomar los rechazos, que en este caso son 11, y voy a dividirlo entre el total de los valores observados, que en este caso eran 50. Entonces, 11 dividido entre 50 me da 0,22, que sería entonces el valor de defectos, que esto me representa en esa muestra total. Hagamos la siguiente. ¿Quién me quiere ayudar a hacer la siguiente, la número 2? Yo, profe, Claro, dígame, ¿qué hacemos acá? sería 18 Ajá, dividido entre 50. correcto. Y vean que efectivamente, ¿verdad? Nos da 0,36. Entonces esto es bastante sencillo, nada más es como hacerlo con cuidado, repito, si esto tuviéramos que hacerlo a mano, ¿verdad? A pie que decimos. Pero obviamente a través del Excel esto pues
resulta ser un poquillo más sencillo, pero bueno, es algo que por lo menos para los que nunca han visto este tipo de herramientas, yo recomiendo que primero empecemos con papel, como decimos, ¿verdad? Papelito, calculadora, lápiz, y ya luego cuando nos sentimos un poquito más familiarizados con el proceso, podemos pasarlo a Excel, por ejemplo. ¿Alguien más que me ayude para ver con la número 7? La muestra número 7, ¿quién me ayuda? Un último. Ajá. Sería 14 dividido en 50. Bueno, entre 50. Correcto, 14 entre 50 y efectivamente ven que nos da 0,28, como se observa ahí en la tablita. Entonces, ese procedimiento, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con todas las muestras. En este caso hay 20 muestras. Vamos con el paso 3, que hay que calcular los límites. Y aquí hay que usar las fórmulas, ¿verdad? Que hay específicamente para el caso de este gráfico de defectos o gráfico P. Es importante aquí que necesitamos calcular el promedio de promedios. Ya con lo que expliqué hace un rato, pues ustedes saben que cuando hablamos de sacarle el promedio a algo, ¿verdad? Es sumar los valores y dividirlo entre el total de esos valores. Y específicamente, aunque aquí está en la tablita, voy a hacerlo aprovechando aquí la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar todos los valores de P. 0,22 más 0,36 más 0,34 más 0,04 más 0,28 más 0,34 más 0,28 más 0,22. Y ahí vamos. Denme un momentito para terminar. Y 0,24. Nos da 4,14. Y como son 20 datos, lo divido entre 20 y ahí nos da 0,207. Como vemos en pantalla a la derecha, ¿verdad? Esto por un asunto como para hacerlo práctico, vamos a redondearlo a 2 decimales. Un asuntillo ahí que nos enseñan desde la escuela. Recordemos la regla de redondeo. Nos dice que el número 5 siempre va a definirnos cómo va a ser el redondeo. En este caso, si yo quiero hacer 2 decimales, o sea, dejar solamente 2 valores después del punto, yo me voy a fijar en el valor que está después, en este caso es un número 7. Si ese tercer valor es igual a 5 o mayor a 5, yo voy a poder redondear este valor a la unidad superior inmediata. O sea, después del 0 lo que seguiría es el número 1. Si este valor hubiera sido un número 1, un 2, un 3 o un 4, por ser menor a 5 yo no podría redondearlo, sino que tendría que dejar 0,20. Pero como sí me permite hacer redondeo, esto va a cambiar a 0,21. Como se ve en la presentación. Ahí yo se los estoy colocando, se redondea y siempre será entonces, en este caso, el límite central, 0,21. No sé si me expliqué ahí, chiquillos, si me confirman con un dedito arriba y si no para volver a explicarlo. Ok, gracias por confirmar. Voy a volver a cambiar la presentación. Un segundo. Ok, ya casi se actualiza. Está un poquillo lento esto. Ok, ahí estamos. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí está ese procedimiento que yo acabo de explicar, que es la suma,
¿verdad? Y dividido entre 20 porque son 20 datos. Aquí está la parte del redondeo, 0,21. Y aquí están las fórmulas que estaban en la diapositiva anterior. Yo las volví a transcribir acá para no estarme devolviendo. Y aquí estamos sustituyendo en esa fórmula con los valores numéricos que nos interesan. Entonces, en la fórmula del límite superior de control, dice que es el promedio de P, o sea, esta P, ¿verdad? Es el promedio de P, que sería este 0,21, más 3, eso es parte de la fórmula, por, y viene raíz de promedio de P por 1 menos promedio de P otra vez, dividido entre, dice N por M. N por M es el total del tamaño de la muestra, que en este caso es 50. Aquí están todos los valores sustituidos por aquello, chiquillos. Y vemos que para el inferior, lo único que cambia es el símbolo. En este caso son menos y para el superior era sumar. Entonces aquí, cuando ya se realizan las fórmulas, tenemos que para el límite superior es 0,38, para el límite central, como lo puse aquí, siempre va a ser el promedio de los defectos, que sería 0,21, como se observa acá, y para el límite inferior, de acuerdo a lo que la fórmula da, es 0,04. Con esos valores, adivinen qué, hacemos el mismo proceso que vimos hace un rato. Vamos a, en el plano de gráfico, a establecer eje X y Y, ¿verdad? Aquí tenemos entonces las muestras, que son 20 para este caso, y de este lado tenemos los valores de porcentuales de los defectos encontrados. Aquí trazamos la línea del límite superior, la central y la del inferior. Yo aquí les puse para que se ubicaran el valor, ¿verdad?, que acabamos de calcular para cada uno de los 3 límites. Y luego, lo que sigue es el mismo procedimiento igual. Vamos a empezar a relacionar cada muestra con su porcentaje, ¿verdad? Aquí no se extrañen si me dicen, profe, pero qué raro, aquí ahora no aparecen todos los números, sino que está de 2 en 2. Bueno, vamos a sobreentender que en medio, ¿verdad?, del 0 y del 2 está el 1, que en medio del 2 y el 4 está el 3 y así sucesivamente. Entonces, hacemos la relación, repito, del número de la muestra con el porcentaje. Cuando yo digo porcentaje, me voy a devolver, el porcentaje es esta última columna. O sea, vamos a relacionar la muestra, el número de la muestra, con su valor P o con su porcentaje de defecto. Muestra 2 con su valor de porcentaje de defecto, que sería 0,36, y ahí sucesivamente con cada una de ellas. Eso es lo que se está haciendo en esta parte. Y cuando ya los tenemos, vamos a unir cada punto con una línea, como se observa acá, y vamos a tener también un análisis similar al que yo expliqué con los gráficos de promedio y rango. Siempre los valores que están dentro de los límites están en control, pero todo aquello que está por fuera de los límites está fuera de control. Entonces, yo les pregunto, a ver quién me ayuda, ¿cuáles son las muestras que están fuera de control en este caso? 14, 16 y 18. 14, 16 y 18, correcto. Vean que se salieron estas 3 por completo del límite inferior. O sea, ahí hay serios problemas, hay que empezar a indagar qué fue lo que pasó, hay que hacer ajustes, hay que hacer correcciones. ¿Y cuál otras muestras acá de pronto les llaman la atención, chiquillos, de lo que podemos observar en pantalla? ¿Qué me podrían decir de los otros, de las otras muestras?
como que está por el límite inferior. ¿Cómo, perdón? El 4 que está como por el límite inferior, en la pura Ajá, rayita. o sea, este 4, ¿verdad? Está, pero como quien dice, con los pelos en el alambre. O sea, está demasiado, demasiado eh, al límite. Y aquí tampoco podríamos desatender, ¿verdad? Esta muestra número 4. Habría que averiguar también por qué estuvo tan, tan al extremo. Ahora, ¿qué me podrían decir de las muestras que sí están muy, muy bien? ¿Cuáles serían las muestras que están excelentes ahí? Que sí cumplieron, que sí están conforme, pero en su máximo esplendor, como decimos. Yo ¿Cuáles diría que serían? el 8 y el 13. Vamos a ver, el 8, que sería este, y el 13. Sí, y Ajá. el 1 también. Y el 1. El uno también, correcto, ¿verdad? O sea, están casi, casi que en el puro centro, ¿verdad? En el límite central. O sea, estas muestras perfectas, casi, casi, casi perfectas, ¿verdad? Están en lo esperado, en lo deseado. Ahora, las demás no están mal, pero pudieron haber estado mejor, ¿verdad? Igualmente lo que se va a buscar en todo momento es que estemos siempre en la medida de lo posible lo más cercanos al centro, porque eso es como lo más deseado. Aquí viene un poquito de esta explicación que acabo de dar, ¿verdad? Sobre la interpretación de los gráficos. Ustedes ahí pueden dar una revisadita. Y para que estén entretenidos, aprovechando que la información está fresquita, les quiero dejar por acá un ejercicio para que ustedes practiquen este último tipo de gráfico, los gráficos de efectos o gráficos P. Este ejercicio tienen que hacerlo sí o sí, porque voy a hacer preguntitas en el examen sobre este ejercicio en concreto. El ejercicio es este. Entonces yo les estoy dando aquí también 20 muestras. Este es un tamaño de muestra de 60. Vienen la cantidad de rechazos. Obviamente ustedes van a tener que calcular, ¿verdad? Los porcentajes o los valores de defecto de cada uno de ellos. Aquí les estoy volviendo a dejar las fórmulas como para que no estén devolviéndose en la presentación. Van a calcular los límites y van a hacer el gráfico. Cuando tengan todo eso listo, es el momento en el que yo les recomendaría hacer el examen, ¿verdad? Porque en el examen, repito, voy a preguntarles cosas concretas de la solución de este ejercicio. Este ejercicio no me lo tienen que enviar a ningún lado. La manera en que yo voy a evaluarlo es a través del examen. ¿Ok? Adelante, Daimer. Este ejercicio prácticamente sería lo que hicimos ahorita último, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces con estos datos van a aplicar lo que acabo de explicar de los gráficos de control de defectos, que es este último que acabamos de ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cosita que de pronto usted diga, mira, no me quedó claro este punto? ¿Está todo clarito, Todo está chiquillos? claro. Ok, excelente. Ya les digo, ¿verdad? Ustedes pueden, bueno, sería excelente que por favor vean este video que les estoy dejando abajo, aunque este video lo que explica es cómo hacer el primer gráfico que expliqué en la noche. Mucho de lo que aquí se explica en Excel les va a servir si quisieran hacer este ejercicio práctico, también lo pueden hacer en Excel, yo no tengo problema, ¿verdad? Porque la idea es simplemente que lo puedan completar correctamente, bien sea a mano o en Excel, para poder responder las preguntas que les voy a colocar en el examen, ¿verdad? El examen igual también ya está disponible en plataforma, ahí se los muestro. Cierra, si Dios lo permite, de hoy en 8, que es 28 de abril a las 12 mediodía, como máximo. Y como siempre, ya ustedes pues están bastante familiarizados con toda esta dinámica. Cualquier pregunta, cualquier situación que se presente, por favor a través del correo electrónico. Me pasó ahora, no sé por qué, con unos grupos, hago la aclaración por acá, que unos estudiantes me estuvieron mandando mensajes, pero por la plataforma aquí IPEA.
Y los mensajes de plataforma yo no los reviso. Recordemos que el medio para que yo me contacte con ustedes para cualquier duda o consulta es correo electrónico, no la plataforma. Ahí por aquello que no les vaya a pasar a ustedes. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario, algún aporte? Ok, bueno. Pues instarlos, ¿verdad, chiquillos? A que sigan bien motivaditos, bien empunchados con el programa. Vean que ya estamos a una semana de terminar este número 5 y el 6 se va rapidísimo. Entonces estamos más cerquita, ¿verdad? De lograr esta meta que ustedes se han propuesto. No aflojen, como decimos popularmente, pongámosle muchas ganas a todo el proceso, como lo han demostrado hasta el momento y pues bueno, Dios mediante... ya pronto estaremos, bueno, yo espero que ustedes ya puedan estar cosechando, ¿verdad? Los beneficios de este esfuercito. De mi parte, pues agradecerles la participación. Estamos en contacto, Dios mediante, para la otra semana y pues que tengan una feliz noche. Luego. Chao, buenas Muchas noches. gracias. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.